Vivimos en el mundo de lo específico. O sos ingeniero, o sos abogada, o sos futbolista, o sos albañil. Ya no hay lugar para los multifacéticos. Oscar Aleman rompió con los moldes de ese sistema. Era un alquimista de la música, alguien que podía tocar todo sin ser encasillado en ningún género. Ese precio lo pagó en vida, porque no había lugar para algo que no se podía definir en esa góndola de supermercado que es la industria musical. Y lo sigue pagando después de su muerte, con un olvido que lo coloca del otro lado de la luna. Soy Gabo Merlino y esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Suscríbete, dale me gusta y todo eso. El pueblo de Machagay, en la provincia de Chaco, es uno de esos lugares donde las identidades se hacen una. Toda la zona es reservorio de pueblos originarios, los últimos sobrevivientes de 500 años de genocidios. Por eso las mezclas de razas y culturas en la zona generan seres milagrosos. Allí, mezcla de madre indígena Cuom y padre uruguayo de ascendencia española, nació en 1909 Oscar Aleman. Sus padres eran músicos y artistas, y así se les enseñó a sus hijos. Oscar era el cuarto de 6 hermanos y desde pequeño aprendió no solo guitarra, sino también danza y malabarismo. El Sexteto Moreira, tal como se llamaba el conjunto familiar, desafió el hambre viajando a Buenos Aires y actuando en muchos lugares. Un día su padre recibió una propuesta. Debía transportar un cargamento de algodón a la ciudad de Santos, en Brasil, donde de paso estaba la posibilidad de hacer algunos shows. Decidió llevar con él a Oscar y 2 de sus hermanos, mientras la madre se quedaba con los demás en Buenos Aires. El viaje fue un fracaso. Todos los negocios se cayeron y Oscar, de unos 10 años, terminó bailando y tocando en la calle, durmiendo muchas noches en un banco de la plaza y juntando unas pocas monedas, de las cuales una parte eran para Marcio, el constructor de instrumentos de la ciudad, un viejito afable que le estaba armando un cavaquinho. Quizás ese sonido de cavaquinho fue lo que inspiró a aquel norteamericano, unos años después, a quedarse en el Lounge Rouge un rato más. Estaba agotado y había decidido irse, aunque era el invitado de honor del local de París. Pero ese cavaquinho con 1000 vidas en los dedos del chaqueño lo hipnotizó, más y más, hasta llevarlo al escenario y hacer un dúo con él, un dúo que jamás se grabó y que aún así no podemos olvidar. Oscar Aleman había ganado un nuevo admirador en la París de 1934. Se llamaba Louis Armstrong, que no sabía nada de él, pero aún así había sentido todo en su música. Sintió aquella carta de 1919, cuando Oscar y su padre se enteraron en Brasil que su madre había muerto en Buenos Aires y sus 2 hermanos pequeños habían sido entregados a un orfanato. Sintió el día que supo que su cavaquinho estaba listo y que la mujer de Marcio se lo entregó aun cuando no lo había terminado de pagar. Sintió que ese fue el último instrumento realizado por el constructor, ya que Marcio había muerto de un infarto y lo había incluido como herencia de Oscar, a quien apenas conocía. Sintió la tarde de 1921, cuando el padre de aquel niño no pudo aguantar la tristeza y la injusticia en su cuerpo y las hizo pisotear por un tranvía que cruzaba un puente. Sintió la soledad del chico de 12 años, cuyos hermanos mayores también lo habían abandonado. Pasan solo 10 años de todo eso. De repente las multitudes claman por ellos. Sin embargo, los 2 están en otro mundo. ¿Por qué habrá que pelear tanto? Porque todo cuesta así. Lo piensan los 2 y se escucha en su música. Lo piensa ella, que transpiró sangre y pobreza hasta convertirse en la mujer más increíble de su tiempo. Y lo piensa él, el guitarrista flaquito que desparrama magia acompañando a la amazona en sus escenarios de París. Josephine Baker y Oscar Aleman se encontraron en 1932. ¿Cómo logró el niño solo lo imposible? El sistema odia los caprichos del talento. El talento se entrega democráticamente, no le importa si sos rico o pobre, negro o blanco. El sistema odia las voluntades de hierro, pero eso Nietzsche ya lo explicó de sobra. En conclusión, el sistema detesta los imprevistos en su engranaje. Uno de ellos es la figura de Oscar Aleman. Para 1924 el pueblo de Machagay era un reguero de sangre y dolor.
A pocos kilómetros de allí había ocurrido la masacre de Napalpí, un exterminio por parte de la policía y los estancieros locales a los habitantes indígenas del lugar, que habían tenido la osada idea de hacer una huelga para reclamar por las condiciones inhumanas en que los hacían trabajar en las algodoneras. Se habla de 700 muertos, muchos de ellos mutilados antes de morir para exhibir sus partes como trofeos de guerra y terror en los pueblos de la zona. La familia de Oscar había huido a tiempo, años antes, aunque pagó de sobra el precio de la lejanía y la separación. El joven estaba ahora en Brasil y abría las puertas de los autos en el cabaret Miramar, en Santos, hasta que consiguió una prueba para tocar su cavaquinho allí. Se convirtió en sensación. Conoció en ese mismo 1924 a Gastón Bueno Lobo, otro músico excepcional que fue además el introductor del banjo en Brasil. Arman un dúo, trabajan entre Brasil y Argentina sin parar. Oscar toca todo tipo de música para sobrevivir, algo que pocos podían hacer. Se luce en el lloro brasilero, pero también en el jazz, el tango, los valses, el foxtrot y lo que le pidan. No se rinde al mundo de lo específico, no sabe qué es eso. Ingresa a la orquesta de la discográfica Víctor, acompaña a los grandes cantantes, conoce a Carlos Gardel, trabaja en obras de teatro. Hasta que en 1929 le sale a él y a Gastón Lobo una gira a Europa con el bailarín Harry Fleming. Después de un par de años se van con Lobo a probar suerte a París. Su compañero consigue una audición para acompañar a Josephine Baker, pero es rechazado. Claro, tanto Josephine como sus músicos querían en el grupo al morochito chaqueño que no había audicionado, pero al que conocían de haberlo escuchado tocar por ahí. Oscar, halagado, se niega para no traicionar a su amigo. Pero ¿cuánto tiempo iba a poder decirle que sí al hambre y que no a Josephine? No pasa mucho para que Oscar se convierta en el acompañante musical de la diva y luego en su director musical hasta 1938. Desde ese momento tocan los mejores locales y se gana la admiración de los más grandes. Armstrong, Duke Ellington, Django Reinhardt. Es un precursor en el estilo, en la técnica, en la forma de hacer show. Estira las cuerdas desde antes que los rockeros, se pone la guitarra en la espalda y lo más importante, toca de todo lo que se te ocurra y todo lo hace bien. Gastón Lobo por su lado se derrumba. El músico exquisito termina su carrera en Monte Carlo como bailarín de tap hasta que la muerte lo sorprende temprano, en 1939. Dicen que jamás logró perdonar a su amigo. La historia también tiene sonido en la música de su tiempo. Yo no me voy a privar de pasar música en estos videos aunque me los desmoneticen. No le importa nada. Necesitamos comer. Me podés ayudar colaborando con un cafecito desde Argentina o con PayPal desde el resto del mundo para poder seguir realizando estos contenidos. Los links están en la caja de descripción del video. La Segunda Guerra Mundial no solo mató a millones de personas, sino también a una manera de ver el mundo. La ola intercultural que se estaba generando en Europa antes de ella, con la fusión de artistas de países de todo el mundo apoyados económicamente por discográficas y mecenas, jamás volvió a darse. Tango y jazz, por ejemplo, jamás volvieron a estar tan cerca como en ese momento. Para 1940, con los nazis en París, Oscar decidió volverse a la Argentina. Por un par de décadas le fue bien. Forma un ensamble muy original, con 3 violines, contrabajo, guitarra, batería. Graba varios discos, actúa en todo tipo de lugares, hace bailar a una generación entera en famosos locales del centro, compone y hasta actúa en algunas películas. También se pone en pareja con la actriz Carmen Vallejo y tienen una hija, India, y además le da su apellido a la primera hija de ella, Selva. A mediados de la década del 50, las potencias centrales del planeta refuerzan la influencia cultural en otras regiones como arma de disuasión y propaganda. Entran productos foráneos en todas las culturas, muchos de ellos de baja calidad artística. La industria del entretenimiento comienza a funcionar a pleno en el mundo. En Argentina, con el peronismo, el principal partido político proscripto, el radicalismo dividido y los militares al poder, esas políticas ingresan rápidamente aprovechando la debilidad institucional. Las empresas discográficas empiezan a tener mucho poder y el Estado no estimula la cultura nacional. Cae el tango como música del pueblo, muchos artistas son prohibidos, el folclore trata de resistir, el rock nacional todavía no tiene la fuerza suficiente en esos tiempos como para tener identidad propia y ser marca de rebelión. Las discográficas, sin control alguno, usan como estrategia de venta catalogar a sus artistas, enmarcarlos en un estilo, hacerlos específicamente algo. O folclorista, o clásico, o tanguero, o rockero. Nada podía ser peor para Aleman. Su música no podía ser catalogada, no tenía fronteras, así como su sangre, mezcla de civilización barbárica y barbarie civilizada. De grabar discos casi todos los años, pasó a grabar de vez en cuando. Las discográficas no lo querían.
Abrió una escuela de música, dio clases particulares, sobrevivió. Vivía desde 1958 en Maipú y Corrientes, a metros de los grandes locales donde hacía bailar a las juventudes de los 40 y a metros de los grandes teatros donde se hacían todo tipo de musicales y a cuyos dueños y productores conocía desde siempre. Nunca más lo llamaron. Oscar Aleman, uno de los más grandes músicos de la Argentina, murió en 1980. Su vida fue atravesada todo el tiempo por los caprichos del sistema dominante y él, sin quererlo, siempre se encargó de robarle el escenario. Mirá si no hizo suficiente como para tener su propia avenida. Soy Gabo Merlino y esto es Cambalache, la historia del otro lado de la historia.